Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias a mi compañera Lucilene Maldonado, que nos entrega micrófonos. Soy Luis Alberto Díaz. Les saludo con mucho gusto. Buenas noches a todos ustedes. Saludo con gusto a Javier Cabrera, ya en la mesa de análisis. Javier, buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Milton, Javier, hay un posicionamiento público del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, en torno a esta determinación de la Presidencia de la República de hacer un acuerdo de tope a los precios de las gasolinas, la verde, sobre todo. Pues resulta que el tope de precio a la gasolina, que aquí lo hemos tocado y que por cierto en algunas ciudades como Los Mochis ya se empezó a respetar. Aquí también, después de hace mucho tiempo, en Culiacán y Mazatlán también, aunque cabe señalar que en estas dos zonas pues ya había gasolinas más baratas, como ya lo hemos platicado, pero a nivel nacional lo que se observa es que el tope del precio a la gasolina en México establecido por el gobierno ha generado que los gasolineros tampoco la muevan hacia abajo cuando el mercado lo amerita. Advirtió el IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. El titular Jesús Carrillo, coordinador de la práctica de economía del IMCO, explicó que los topes de precios suelen crear distorsiones en los mercados, pues cuando el precio a los consumidores finales de algún producto pudiera darse más abajo, se mantiene al límite del tope para tener un mayor margen de ganancia y compensar aquellos periodos donde este pueda ser mínimo. La fijación de precios genera distorsiones contrarias porque cuando se tiene un precio más bajo, incentivas a que se utilice como cobertura. Básicamente, eso puede pasar en las estaciones de servicio y no solo las estaciones de servicio, incluso también con Pemex como proveedor o con la empresa que sea quien venda el combustible al mayoreo. Tienen esos incentivos de no mover el precio para tratar de ganar más cuando se pueda, mencionó el especialista justamente. Además, advirtió que las agresiones a las regiones a las que les puede afectar más el tope de precios es aquellas en las que las gasolineras tengan un mayor poder de mercado, es decir, en los lugares apartados como zonas serranas, carreteras o sitios en los que no se tenga más de una o dos opciones para la compra del combustible. Carrillo indicó que si se analiza el mercado internacional existe la posibilidad de que el precio del crudo y con ello de las gasolinas disminuya como resultado de la política energética del presidente Trump, quien tiene como objetivo que el petróleo baje hasta $50 por barril, aunado a una decisión de Arabia Saudita de aumentar sus niveles de producción. De suceder así, dijo el experto, valdría la pena que se revise el tope de precio a la gasolina regular, no hasta dentro de 6 meses como prevé el gobierno, sino mucho antes, y se baje inclusive de esos 25 pesos. Habrá que señalar, por otro lado, se sabe que algunos gasolineros sinaloenses están batallando para introducir gasolina importada. Estos camiones que vienen de los Estados Unidos y que muchas veces la compran a más bajo precio que la gasolina Pemex, y ahora que opera a gran escala los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esta corporación de Harfuch y Protección Ciudadana, pues están limitando el ingreso de algunos de estos camiones de una o de otra forma, nos dicen, y obligando a que se compre a petróleos mexicanos. Y esto pues también pudiera afectar a los gasolineros que pues todavía ven más afectados sus márgenes, Javier. Mira, este asunto ya también causó escozor y comentarios bastante fuertes la semana pasada en los Estados Unidos con los distribuidores y vendedores bajo esta argumentación, porque están pidiendo al gobierno norteamericano que intervenga porque se supone que hay un libre mercado. Y esto que está pasando, que efectivamente que también se les han bajado a ellos las ventas de este combustible porque se les está restringiendo aquí que traigan gasolina que pudiera estar mucho más barata, y también aducen ellos que si le están vendiendo la gasolina barata está golpeando y la ganancia, el margen de ganancia es sumamente alto en México para aquellos distribuidores que hoy la mayoría están en 24 pesos, Me ha tocado cargar que en un tiempo lo tenían en 25, 60, ahorita está en 24.
Y la verdad es que no lo veía así. El consumidor dijo que bueno. Pero hay momentos en que la cotización peso-dólar está bajando. Sí, también. Entonces, el precio de la gasolina disminuye, pero no se está reflejando en favor de los consumidores. Y hay que recordar que hay un libre mercado y que este libre mercado que se rige de acuerdo a la compra y venta del combustible y de acuerdo a cada uno de los distribuidores que pueden darles incentivos a sus clientes, que incluso aquí hemos visto que algunos establecimientos tendrían una diferencia hasta 3 pesos. Ya no está sucediendo esto. Hay algunas que tienen en 23 pesos, pero están en 21. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, como el Estado dijo 24 pesos, ellos lo toman como un tope o como un precio referente, pero no hacia abajo. Cuando sube, sí va a ser un grave problema para los establecimientos de gasolina y, bueno, y también para Pemex, que va a tener necesariamente pérdidas económicas. Así es. Porque no está en un libre mercado y no está compitiendo con la gasolina norteamericana. Entonces, esta situación, yo creo que el gobierno no lo había visto muy bien, este impacto, cuando es favorable, y ya empezaron las presiones. De Estados Unidos ya empezaron la semana pasada, porque sí ya le están pidiendo al gobierno norteamericano que intervenga en este asunto de las ventas de gasolina, porque hay un libre mercado. Sí, porque no se puede fijar. Sí, porque no hay un precio oficial, hay un libre mercado. Pues sí. A la alza y a la baja. Así es. A la alza y a la baja. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, el Instituto Mexicano de la Competitividad es una organización apartidista, es una AC que tiene desde el 2003 haciendo pues estudios de política pública con base a tales o cuales decisiones que se van dando. Actualmente la directora general es Valeria Moy, columnista del Universal, una economista muy, muy prestigiada y que hace unos muy buenos análisis, explica muy bien los problemas o los escenarios económicos. Entonces, ahorita el tema pues es cuál ha sido esta parte del gobierno actual de contener el precio de la gasolina a través de una medida en la cual, bueno, vamos a dejar parejo el precio, pero creo que lo decía Javier o Francisco, no me acuerdo, cuando recién lo platicamos, es que hay lugares, y comentaban, y dieron lugares en Culiacán, gasolineras, donde hay gasolineras de 21 pesos, de 21, 22 pesos el litro, entonces las van a subir a 24 bajo este argumento. Y bueno, había otras 24, sí, de 25, las van a bajar a 24. Y hablábamos esa parte de decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando tenga que bajar el precio? Y Francisco siempre cuestiona esa parte. O sea, a ver, ¿y cómo cuando el petróleo baja el precio? ¿Por qué no baja el precio de la gasolina? Pero pues hemos platicado mucho parte de lo que es pues los impuestos, como ahí está el ICPT. Pero el precio no se mueve, o sea, no se mueve hacia abajo. Hubo algunos momentos hace como 2-3 años que la gasolina llegó a bajar igual a 17, 18 pesos, que lo vimos en algunos por una cuestión ahí petrolera, obviamente, que se dio, pero no vemos que cuando se dé estos deslizamientos graduales, también hay un deslizamiento gradual en el precio, no lo vemos, y eso es parte de la crítica del INCO, ¿no? Decir, oye, pues se fijó al 24, cómo y de qué manera pudiera ir deslizándose hacia abajo el precio. Entonces, y lo decíamos ese cuando lo instauró la presidenta Sheinbaum. Esto va a obligar a que los gasolineros se agrupen más rápido para fijar precios a la alza, para tener precios a la alza. Oye, si en Mochis ya tienen el manual de cómo ponerse de acuerdo y cómo obligar a que hey, es este precio y no te muevas de ahí, eso se va a ir replicando en otras ciudades. Esos modelos que ya hay, ¿no? En Guanajuato hay, creo que en Jalisco también, ese cártel gasolinero. Pero esta homogenización va a hacer que los gasolineros se pongan más rápido ¿cómo se dice? Se pongan más rápido de acuerdo y fijen los precios a la alza. Pero el IMCO le dije, hey, así como te pones para el precio de la alza, ponte de acuerdo al precio de la baja. ¿Por qué? Porque al igual que la construcción, la gasolina es un ¿cómo se dice? Es un pulsor
de hacia dónde se puede mover la economía. ¿Por qué? Porque recordemos, o sea, gran parte todavía de la red de logística de este país, por donde se mueven las mercancías, se mueven con carros con gasolina, pues. Efectivamente. Cabe señalar que en algunas zonas del país, inclusive en la Ciudad de México, los precios, pues, hay más bajos, así como ocurre en Culiacán. El más alto que se registra el día de hoy es de 24.39 pesos, el más caro de la verde, y el más barato 21.99. Sí. O sea, no está homogenizado como en el caso del norte de Sinaloa. En el norte benefició porque pues era más cara inclusive la verde, ¿no? Francisco. Creo que fue una decisión clásica del sistema político mexicano, a chaleco, como lo hacen todo, con las patas, pues como animales, porque son los que tienen patas. Es decir, no todo el litro de gasolina estaba costando 24 pesos. Había de 22 y pico, etcétera. Pero cuando el decreto, el acuerdo voluntariamente a fuerzas le imponen a los gasolineros de que máximo lo van a vender a 24 pesos, bueno, pues ¿qué dijo el concesionario? Encantados de la vida. ¿Quién salió perdiendo? El consumidor, ¿no? Hay algunos gasolineros que se salen del control. Por ejemplo, el fin de semana le aumentaron unos centavitos, pero ya volvieron el lunes al 24, por si los anda ahí cachando la Profeco. Es decir, no ganamos una, ¿no? Y cuando la vamos ganando, pues sale un decreto así impuesto presidencial, como en todas las épocas del viejo sistema del PRI y del PAN. ¿Cuál es nuestra tragedia? Para que la gente se dé una idea, hagan de cuenta que nosotros, por ejemplo, Sinaloa es el productor de tomate, pero que en México no se supiera hacer puré de tomate, lo mandáramos a hacer el puré a Estados Unidos y Estados Unidos nos regresa el puré caro. Es lo mismo con el petróleo. Sí, somos un país con petróleo, pero no tenemos las refinadoras adecuadas. Entonces, mandamos el petróleo hacia afuera y cuando nos lo refinan, pues nos lo venden carísimo. Esa ha sido una situación. Entonces, y nos anuncian que se está construyendo la refinería 4 Bocas o 2 Bocas, etcétera, pero es insuficiente. Entonces, yo no sé si en la estadística o en la vida real, los países petroleros, como nosotros, como México, pues somos los únicos, somos la excepción de que aun cuando tenemos o el país en su momento estaba sobre petróleo, pues nunca hemos tenido gasolina barata, porque no tenemos refinadoras adecuadas. Pero no sé, Venezuela, si tenga la suficiente refinación, pero allá la gasolina es barata. O sea, en México, insisto, de nada nos ha servido ser un país petrolero, excepto que ha sido donde más le han ordeñado en el aspecto de los impuestos. Resultado, a nivel mundial, las empresas petroleras siempre tienen números de ganancia. Pemex tiene rato que está quebrado, desde que el PRI era presidencia de la República, está quebrado, y los gobiernos subsiguientes, el PAN y ahora Morena, le siguen metiendo dinero a ese difunto que se llama Petróleos Mexicanos. Y porque siempre ha sido la caja grande, ¿no? Y la caja grande y del Pemex Gate. No, la caja grande y la caja de la corrupción. Así es. ¿No? Hasta la fecha. Y bueno, y eso que con la expropiación petrolera se supone que todos somos dueños, ¿no? Del petróleo. No me ha tocado nada. Y que le dijeron a las generaciones de aquella época que año con año le iban a llegar no sé qué tantos. Los réditos ahí. Así es. Bueno, pues resulta que de un total de 11.669 estaciones de servicio registradas en el país, 8.016 establecimientos ya cumplen con esta medida. Significa el 68% de pues un precio no mayor a los 24 pesos, ¿no? En el caso de Sinaloa, pues donde resultó benéfico, insisto, pues es básicamente en Los Mochis, porque ya estaba más alta la gasolina verde y le tuvieron que bajar. Así las cosas, Javier. No, también aquí en algunos establecimientos yo normalmente cargo yo ahí, porque ahí facturo. Estaba a 25 antes de la medida. También en Culiacán. Ya está en 24, ¿eh? ¿Ya le bajaron también? Ya le bajaron, pero todo 24. Bueno. Pero la semana pasada el Instituto Americano del Petróleo en los Estados Unidos, que agrupa 600 empresas, ya le enviaron una carta al secretario de Comercio y al que tiene que ver con la cuestión del petróleo, donde están pidiendo que se vayan a una controversia.
internacional con México, porque dice que hay una competencia desleal porque están protegiendo a petróleos mexicanos para que le compren, y a la Comisión Federal de Electricidad también, para que le compren solamente combustible. Entonces está reduciéndose las compras en Estados Unidos, las importaciones. ¿Por qué? Porque no se los permiten, porque a veces el precio está mucho más alto y no les están permitiendo, entonces están obligando prácticamente a que se la abastezca a nivel nacional. Entonces ya hay un problema de tipo internacional por este tema, y ellos aducen, bueno, es que hay unos convenios y a través del Tratado de Libre Comercio que establece el libre mercado. Entonces en México ya no hay libre mercado porque se entendió que era un precio no de referencia, sino como un precio final. Entonces establecimientos que tenían el precio de la gasolina mucho más barato, pues ahorita le subieron. Para aquellos que tenían más alto, pues sí están dejando de tener una ganancia menor. Pero igual, si estamos viendo que la cotización peso-dólar va hacia abajo en forma sensible, no lo estamos viendo en las ventas del combustible. Entonces sí hay ya problemas dentro de México y en el extranjero, porque le están pidiendo al gobierno norteamericano que intervenga de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que se tiene. Así las cosas. Milton, tus conclusiones. Ahorita que decías, las gasolinas Pemex en Houston más o menos te están entre $2.71 y $2.81 por galón. Por galón. Por galón, que vendrían siendo que 20, más o menos como unos 50 pesos el galón. 4 litros. Que vienen siendo que casi 4 litros. Pues 4 litros. Entonces aquí por 50 ¿cuánto sería en pesos mexicanos esos 4 litros allá? Pues como 12, 13 pesos. No, $2.71 vendrían siendo como 55, 56 pesos, más o menos. Más baratos. Bueno, ¿entre 4? Entre casi 4 vendría siendo como 100 pesos, ¿no? O sea, aquí sería 100 pesos. 90 pesos dice Valerio Trump. Okay. 50 pesos vendría siendo como 12 o 15 pesos el litro, más o menos. Sí, perdón, me equivoqué, director. Y ya es el economista de la mesa. Por eso la mitad de lo que vale aquí. La mitad de lo que vale aquí. Pues. Más los impuestos, ya estarán aplicados los impuestos allá. Ya con Tokio, no, ya con hay que ir a cargar allá. Hay que ir a cargar a Houston. Perdón, me equivoqué. Y luego falluqueamos. Y yo estudié comunicación. Director, pero no. 13 pesos ponle, de todas maneras. 13 pesos. Está noble, ¿no? Comparado con los 24 de aquí. Casi el doble. Es Pemex en Houston, ¿no? O sea, no es Rexall. Es nuestra gasolina. Es nuestra gasolina allá, ¿no? Pues así las cosas. Sí, entonces, eso que comentan, pues, al final del día hay zonas, y ahorita lo comentabas tú, director, la parte de... Hay zonas donde la gasolina, hay zonas rurales donde la gasolina pues estaba más barata por la cuestión de que no es tan céntrica o no es tan urbana la zona, y bueno, o sea, no hay tanto poder adquisitivo, entonces homogeneizas el precio. Entonces, por ejemplo, ciertas zonas en Mochis, por así decirte, la Villa de Ome hacia allá, hacia Higuera de Zaragoza, o sea, ya obligas a que esté un poquito más cara, pues. Entonces, esa parte sí tienen que equilibrar. Tendría que haber también en ese acuerdo que hay, de decir, bueno, a ver, en zona céntrica tanto y en zona rural tanto, dependiendo también. O sea, tendrían ya que poner ahí a la gente de la Secretaría de Hacienda. No les des ideas. Sí, no. Por zonas ir dando los precios, porque tampoco no puedes. Es que no pueden. Es que no pueden porque también, ¿qué tipo de gasolina? Y tienes que dejar que importar. O sea, entonces, cada gasolina tiene un precio distinto. Ok, y bueno, sí, es correcto. Y el que lo importa tiene costos distintos. Sí, pero se supone que los 24 es el precio máximo. O sea, sí pueden dar más barata, ¿no? Se supone que ya está considerado todo eso. Así. Y lo que no deberían de hacer es evitar que los gasolineros pues traigan gasolina importada. Se supone que la reforma se los permite también. Así es. Sí. Y pues se puede malinterpretar que lo están evitando para que compren nada más a Pemex, o dos, por aquello de, ¿cómo le llaman? Otros impuestos. Es lo que dicen los... Para dejar pasar esas cargas, es lo que está diciendo en Estados Unidos. Otros impuestos no facturables. Que no se los permiten. Aguas con eso. Y otro tema también, abrir también para distribuidores, o sea, que hubiera más distribuidores de importadores
¿qué tanto podría afectar el precio? Así también? es, acá... Te noto, Mitlon, que estás a punto así de decir que debe de haber gasolinería del bienestar. Así es. No. Durán López dice, saludos a la mesa, acá en Villa Bonita subió en Culiacán de 21.99 a 22.29, la verde, les dije que el tope nos iba a afectar en lugar de bajar, Claro. subió Francisco Treviño, el combustible está más caro, muchos artículos de primera necesidad se encarecen por el precio del combustible. Sí, y José Méndez nos mandó un mensajito, dice, amigo, ¿y por qué la pura gasolina verde la bajan? También deberían de ponerle un tope a la premium, dice José Méndez. Francisco. Así es, pero antes de este decreto, bueno, este acuerdo que hubo, este pacto voluntario entre de los concesionarios de las gasolinerías, por ejemplo, ¿cómo se explicaba uno que llegaba uno a Mochis y la verde estaba carísima? Y llegaba uno al Fuerte y las 5 gasolinerías que tiene la cabecera municipal, todas el mismo precio, pero muy abajo del precio que te ofrecía Mochis. O sea, entonces dices tú, caray, si hubiera sido al revés, iba a decir tú, a lo mejor cuesta más traerlo hasta acá, Sin duda. al medio. No, es la voracidad, son las mafias gasolineras que se fueron armando. Y cuando el gobierno interviene y que empezó a decir de los lunes el titular de Profeco que vamos a ponerle tache y que no resultaba, pues se les ocurrió la genial idea de uniformar el precio máximo a 24 pesos y quienes estaban en el mercado, que a 21.90, aquí soy. pues ahora pues prácticamente todo le va pegando a los 24 pesos. Entonces, en lugar de hacernos un bien, pues nos hicieron un mal, porque ya no tienes ese margen. Claro, en algunos negocios de gasolina que sabíamos nosotros o que sabemos que la estaban importando, ¿no? Pues dice, no, pues que a todo dar ahora está bueno el precio de 24. Lo que no sabemos si la siguen importando o ya llega la pipona de Pemex y les descarga ahí. Les ¿no? está restringiendo. En Estados Unidos ya hay denuncias por eso. Bueno. Pues sí. Están suspendiendo las importaciones. No, y en muchas gasolineras de otra marca sí distribuyen la de Pemex. Y no es que la de Pemex sea mala. Inclusive algunos gasolineros dicen que es una buena gasolina comparada con algunas importadas. Sí. El tema es que la consiguen más barata a veces algunas importadas. Bueno, es que el negocio del huachicol no se ha terminado. Y el huachicol ha servido hasta para subsidiar campañas políticas en diferentes partes del país. Candidaturas a gobernadores, etcétera, y hasta candidaturas presidenciales, ¿no? Y el huachicol continúa y con toda la fuerza. Javier, comentario final. Sí, yo creo que el gobierno va a tener que idear la forma de evitar que se tome como un precio obligatorio el 24 pesos. Se tiene que mantener el libre mercado para que la gente tenga opciones de comprar la gasolina, que a su juicio es mucho mejor y un precio más accesible, ¿no? Porque hay una disposición en este sentido, y lo que estamos viendo es que para muchos consumidores salió peor. Esta medida los afectó y favoreció a muchos gasolinerías que tenían precios mucho más atractivos, con una diferencia hasta de 3 pesos o más, pero igual algunas que tenían hasta el 25, 50 seguían teniendo su clientela. Sí, claro. Porque la clientela sentía que está pagando un combustible caro pero de buena calidad. Eso ya es cada quien, a criterio de cada uno de nosotros. Pero sí tiene razón el organismo, y es casi un organismo similar, el de Estados Unidos, el que está pidiendo al gobierno norteamericano que intervenga porque México está entrando en una competencia ilegal. Sí, pero lo que sí debería sancionarse pues son las prácticas monopólicas, ¿no? También para fijar precios, como está ocurriendo en este caso en los Mochis. Es que ahorita prácticamente es un monopolio nacional. Si le pones 24, si todo el mundo llega a 24, pues no hay ningún problema. El gobierno es el que hizo la propuesta. Así de plano. Pues él les hizo la propuesta, porque no le está costando nada. El impuesto sigue llegando. La caja sigue de Lolita sigue registrando. Así es. Así las cosas. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton. Bueno, en estos temas que hemos tratado en la mesa varios, aranceles, todo el tema de inseguridad y la agenda Trump, detrás de ello está la entrada del capital petrolero de Estados Unidos a México por el tema Pemex, ¿no? Entonces, ojo, no dejemos por esa parte, ese punto en la agenda. Por eso también Slim y todo Grupo Carso se está yendo ¿hacia dónde? Hacia lo petrolero.
O sea, van a virar hacia allá. ¿Por qué? Porque esa es la próxima apertura que va a haber. O apertura simulada, ¿no? Pero de que va a haber entrada ahí. ¿Por qué? Porque Pemex ya ven cómo está la fila de proveedores en Pemex. Eso es por un lado. Por otro lado, Francisco, me preguntaste de gasolineras del bienestar, nomás porque sí, o sí sabías que existían. ¿A poco existen? Sí. Existen las gasolineras del bienestar y son proyectos en los cuales las comunidades, o sea, pueden ver la manera de armar una cooperativa y tener una gasolinera, pero obviamente les exigen precios competitivos, una serie de situaciones ahí, pero es en cooperativa, o sea, no es un solo dueño, es la comunidad, donde hay en Colima, en Chihuahua, en Campeche y en Oaxaca. Ojo con esa parte. Imagínense en Mochis, en las zonas rurales, que consiguieran bajar este proyecto, digo, Mochis, que pudieran tener este proyecto pueden tronar al cártel gasolinero, ¿no? Y yo la verdad, pues tendría mis reservas. Ya tenemos muchas experiencias con las cooperativas en Sinaloa. No, claro. Y la mayoría han sido catastróficas. Claro. Económicamente para la mayoría de los la mayoría de los socios, no todos. Sí, claro, pero este es un proyecto, digo, que ahí está y ante un abuso de ciertos expendedores de gasolina donde se ponen de acuerdo para el precio, para dar un solo precio, pues también una cuestión comunitaria, una cuestión pudiera ser, pero como bien comentas, la experiencia de las cooperativas no es muy buena. Habría que ver los candados. Habría que ver. Pero por ejemplo, Oaxaca, Campeche, pues han estado caminando y sobre todo en Chihuahua. Gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco. Sí, la experiencia en el cooperativismo Mexican Curios nunca ha sido bueno para los que confiaron adherirse a esas cooperativas. ¿Quiénes han sido los ganones? Bueno, pues los líderes de esas cooperativas que muchas veces se han eternizado al frente de las mismas. Y bueno, el ejemplo lo vemos, con contadas excepciones, en las cooperativas pesqueras. O sea, ahí, ¿quién no tiene un amigo pescador que le preguntas, oye, en tu cooperativa cómo te va? No, pues a nosotros nos va mal, pero al que dirige la cooperativa siempre le va bien, y etcétera, etcétera. Ese es el problema. Entonces yo coincido, Luis Alberto, contigo, que pues yo tendría también mis reservas en ese tipo de cooperativas por los vicios que existen en las mismas. No todas las cooperativas dan más resultado, pero de cada 10, 11 sí. ¿Verdad? Qué buena estadística manejé. Bueno, en fin, pero por lo pronto, esto de los 24 pesos litro verde es por 6 meses, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver de aquí a 6 meses con qué nuevo pacto nos salen, y si la mantienen en 24 o le van a aumentar unos centavitos o le van a bajar. La otra pregunta y la gran duda que tenemos es, ¿será de la misma calidad la gasolina que nos están vendiendo? Porque el otro problema que tenemos es, ¿nos dan litros completos? Y la calidad, Francisco. La calidad. Y dígase lo que se diga, varía mucho la calidad, y sobre todo lo de los litros completos, pues ahora todo se maneja electrónico, y todo lo que sea electrónico, pues ¿quién maneja la tecnología de esas bombas? Pues los especialistas precisamente en ese tipo de aparatos, que ya sabemos qué trucos le ponen para pues robarle al que vaya echa el combustible. No en todos lados, pero sí hay bastante. Pero el PRIAN robaba más, Francisco. Efectivamente, pero el PRIAN robaba más, así es. Y luego la quina y todo así eso. Es. Muchas gracias, Francisco. Pues buenas noches, y ahorita pues en cuanto terminemos aquí, continuamos con esta noche Cena Pancho. Ya está aquí nuestra invitada, la doctora María Labrada Gagiola. Ella nos va a hablar de la gerontología, que ahorita vamos a aclarar que una cosa es la geriatría y otra cosa es la gerontología, pero que sea la especialista la que nos vaya a orientar ese respecto, que es cómo tratar a los adultos mayores, cómo hay que tratar a los adultos mayores en el aspecto de salud. Y bueno, pues está muy interesante, porque los que ya y de estado de ánimo, ya somos adultos mayores, pues queremos escuchar cómo debemos de ser tratados, cómo tener una mejor calidad de vida. Se va a poner muy, muy interesante. Y cómo se deben de tratar a sí mismos, ¿no? También los efectivamente. Entonces va a estar bastante interesante esta charla con la doctora María Labrada Gagiola, por cierto, de los Mochis, Sinaloa. Nos quedamos contigo, Francisco. Gracias. Muchas gracias. Y antes de irnos, saludo a Brandon Sainz, tiene información de última hora en Culiacán. Brandon, buenas noches. Buenas noches, Luis Alberto, te saludo con gusto, también a la mesa y al auditorio.
Así es, hace unos minutos se reportó una fuerte balacera acá al oriente de Culiacán. Ahorita en estos momentos yo me encuentro en la colonia Genaro Estrada, donde un motociclista fue ejecutado a balazos aquí sobre la calle Manuel Altamirano, entre lo que viene siendo Joaquín Fernández y Manuel Carpio. La víctima ya fue identificada por familiares en el lugar de los hechos por el nombre de Martín, de aproximadamente 50 años de edad, que en el momento de los hechos vestía una playera de resaque color blanca, pantalón de mezclilla y una motocicleta de color blanca con rojo. Es en la que viajaba esta persona del sexo masculino. Aparentemente pues, sujetos armados lo siguieron y le dispararon en repetidas ocasiones hasta arrebatarle la vida. Y hace unos minutos también, cuando antes de venir acá a la colonia Genaro Estrada, estábamos en la colonia 21 de marzo, muy cerca de acá, donde un ciclista, un hombre que viajaba en su bicicleta, también lamentablemente fue ejecutado a balazos. Esto sobre la calle Cleofas Salomón, allá en la colonia 21 de marzo. Este ciclista también viajaba en su bicicleta por la calle y sujetos armados lo atacaron a balazos hasta arrebatarle la vida. Luis Alberto, bastante incidencia al oriente de la ciudad, estaremos al pendiente y tome sus precauciones. Cuídese mucho y bendiciones. Muy bien, muchas gracias, Brandon, igualmente. Muy buenas noches para todos. Fuerte abrazo. Si nos despedimos, se queda en esta noche Cena Pancho y lo esperamos mañana a las 6 de la mañana. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.